es accesibilidad, que es un concepto eh, que nos va a marcar mucho para políticas públicas, ¿sí? Nos va a marcar muchísimo, por eso es muy importante que que lo tengamos en mente. Es sumamente esencial este concepto de accesibilidad. Lo van a ver en muchas leyes, lo van a ver en parte de política pública, y esto es porque cuando se firma una convención o tratado, tiene que ser convención o tratado. Esto también es importante, nada más así como comentario al margen. Tiene que ser una convención o tratado porque tienen carácter vinculante y desde luego tiene que ser firmado por el presidente y ratificado por el Senado, que decíamos la clase pasada, porque entonces se hace derecho para México de acuerdo al artículo 103 constitucional. Es parte del derecho para México y bajo ello, al momento en que lo firma y se hace vinculante, porque ya está ratificado, México entonces, en este caso, se obliga a crear toda la legislación y todas las modificaciones que legislativamente y jurídicamente sean necesarias para cumplir con lo que me marca la convención. Entonces, por eso es importante conocer esta parte de la convención y por qué las leyes entonces van a hablar de accesibilidad, de acciones positivas, de inclusión, porque las políticas públicas tienen que ir inmersas de estos o de hacer valer estos conceptos porque México asumió la responsabilidad. Entonces, parte de ello, parte de invertir económicamente, destinar recursos, es hacer todos los ajustes necesarios para que el derecho y la infraestructura del Estado sea compatible con las obligaciones que están marcadas por el instrumento. Y en ello, bueno, en la convención que veíamos, pues el preámbulo, todo esto, nos va a hablar de la accesibilidad en el artículo quinto, ¿sí? Y les leo esta parte que dice la convención. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los estados parte adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidas los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Entonces se refiere a crear estas condiciones de igualdad para que las personas puedan acceder a entornos físicos, transporte, información, comunicaciones, educación, cualquier otro servicio, desde luego servicios de salud, servicios de transporte, ya sea en las zonas urbanas o rurales. Esto es lo que se desea. Por ello, este concepto, como les digo, es como caballito de batalla para generar políticas públicas y legislar al respecto. ¿Ok? Y continúa. Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a, desde luego, el que nos pongamos los lentes de accesibilidad nos da esta parte de comprender qué barreras tienen las personas que no les permiten acceder a servicios, a espacios físicos, a llevar a cabo ciertas actividades, a ciertas convivencias. Es necesario ponernos estos lentes y detectar, porque normalmente, pues si el ser humano es muy ensimismado, como yo les decía, yo en mi momento no fui consciente de las necesidades de mis compañeritos que eran invidentes. Yo, de plano no era algo que me pasaba por la mente en aquel tiempo. Y esa es parte de la accesibilidad, que nos permita tamizar la realidad
y verla desde otro punto de vista, desde el punto de vista de estas personas, e incluso comunicarnos con ellas para que nos den a entender cuáles son sus necesidades, no lo expongan, y entonces comprender para tratar de identificar esas barreras y eliminarlas, ¿sí? Y por ejemplo, acá nos dice, ¿no? Se aplicará, entre otras cosas, a los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo. Los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios electrónicos y de emergencia. Ok. Ay, perdón, es que saben qué, no sé por qué no los veo. O sea, sí comparto y ven la pantalla, ¿verdad? Pero Sí, yo Liz. ustedes, ok, bueno, si la ven ya con eso. Es que no sé por Bueno, qué ustedes ahorita ya quito la presentación, pero cuando estaba, sí la sí la veíamos. veían. Bueno, al menos la ven ustedes. Es que yo no los veo. Entonces, bueno, cualquier cosa me avisan por el chat porque no sé qué le Pues moví, nadie, dije. nadie tiene la pantalla prendida, tal vez sea eso. Ajá, Aparecen solo los nombres. qué raro, ok. Ah, no sé qué le moví, pero ya lo logré. Ya los veo. Y ya se puso adelante de la pantalla inclusive. Ah, eso no sé cómo lo hice, pero gracias. Pero bueno, el chiste es que me gusta verlos por si tienen, levantan la mano o algo, me gusta. Entonces, bueno, ¿qué otra cosa se refiere con identificar estos obstáculos y eliminarlos? Bueno, en cuanto a referirse a los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios electrónicos y de emergencia, que estas partes, bueno, son muy importantes porque, como bien decían hace rato, braille, material en braille, personas que conozcan lenguaje de señas, pues todo esto debería ya de estar más presente en la esfera pública. Apenas lo estamos viendo cuando se transmiten, por ejemplo, conferencias o comunicaciones gubernamentales y pues ya vemos que hay lenguaje de señas, pero hace falta mucho o también subtítulos para ayudar a las personas que no comprenden muy bien por alguna disminución auditiva. Bueno, todo esto es lo que deberíamos de identificar y para eso viene este concepto que es esencial de accesibilidad. Otro, o- Otro de los señalamientos, o más bien continúa aquí el artículo, no les puse todas, les puse las principales porque desde luego el artículo enmarca muchos tipos de situaciones. Yo quise resumirlo para que no fuera tan agobiante estarlo leyendo y solamente consideré algunas, pero si ustedes quieren ver la convención, bueno, pueden hacerlo para que lo vean todo completo, ¿sí? Continúa el artículo y dice, ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios, incluidas guías de lectores e intérpretes profesionales de lengua de señas para facilitar el acceso a edificios y otras instalaciones abiertas al público, que también esto es importante. Hay muchas personas eh, con estos animalitos de asistencia que a veces no se les da entrada a ciertos lugares o que en el transporte público no hay espacio suficiente para que el animalito vaya o los acompañe, ¿no? Pues también esa es otra parte. Eso me recuerda, les voy a mandar algunos datos si quieren. Es que lo vi en Facebook y dije, les voy a decir. Está la escuela que adiestra animalitos de asistencia. Está en Canal Nacional en Xochimilco y pueden tener una visita guiada con ellos, donde la experiencia también parte de esta visita. Esta visita tiene un costo, pero todo es a beneficencia de seguir pues entrenando a estos animalitos que son tan necesarios y podérselos proporcionar a quien los necesite.
Entonces, bueno, si quieren, les voy a dejar los datos porque pueden ir a una visita guiada donde tienen una experiencia, yo ya fui, tienen una experiencia donde les vendan los ojos y pues eso es parte de accesibilidad que les decía, me pongo el filtro y comprendo lo que la persona necesita, ¿no? Entonces, yo fui y la experiencia es que le vendan a uno los ojos para que trate uno de hacer actividades cotidianas y que veamos lo diferente o lo difícil que es, ¿no? Y de ahí, bueno, la pertinencia, la necesidad de estos animalitos que ayudan y asisten a las personas. Entonces pueden ir y con el donativo de la visita pues ayudan a que ellos sigan entrenando perritos y se los puedan proporcionar a las personas que los necesitan. Ahorita lo busco en Facebook y se los proporciono. Fanny, Oiga, doctora, estos perros, supongo son perros, ¿verdad? De sí. asistencia, ¿y son solamente para ciegos o para otras patologías, para otros diagnósticos? Me dijeron que también hay para otros diagnósticos. Es como un poquito más complicado, pero sí también hay. De hecho, entrenan perritos para niños con ataques epilépticos, me dijeron Ok. también de asistencia. ¿Y Ujú, los venden, sí. Doc, los perros? No, es como que les prestan al perrito. Ajá, sí, no, no se los venden. Se les manda a ellos solicitud, se hace el trámite, ellos verifican que haya un buen espacio para los animales, que se les cuide y realmente les prestan el animalito entrenado. Ya después, cuando envejece y ello, bueno, se hace cargo del animalito, normalmente se da en adopción para que tenga su retiro el animalito, pero no hay costos, ¿no? O sea, realmente es una cuota de recuperación lo que se pide, pero no hay costo. Por eso, de hecho, me comentaban que la escuela últimamente ha tenido problemas financieros porque no, pues ellos no cobran prácticamente por este servicio que dan, Fanny. Sí, Ah, ok. Gracias, Doc. no hay de qué. Ya Mándenos, sabes. por favor, el dato. Yo sí Sí, necesito, por favor. Gracias. sí, con gusto se las mando. Sí, yo ahí de curiosa lo encontré en Facebook y como, pues más o menos me queda Xochimilco, fui y estuvo muy bonito. Entonces les paso ahorita el dato, ¿sí? ¿Qué más también nos señala este artículo? Promover el acceso de las personas con discapacidad a nuevos sistemas y tecnologías de la información y comunicaciones, incluidas Internet. Que, bueno, ahorita las nuevas corrientes que hay respecto a derechos humanos señalan que el Internet ahora debería de ser un derecho humano, el acceso a Internet. Entonces, pues ahí hay mucho que hacer porque hay lugares donde no y hay personas que no cuentan incluso con estos recursos de nuevas tecnologías, de las famosas TIC, no cuentan con estas tecnologías de la información o no están capacitadas para utilizarlas. Entonces, hay mucho que hacer al respecto, como ven. Y bueno, eso es por parte de accesibilidad, que la volveremos a ver un poquito cuando veamos ley general de los derechos de las personas con discapacidad volveremos sobre ello y parte también de una clase que les tengo preparada sobre derecho a la educación, pues es esta accesibilidad que hay respecto a la educación. Otra de las cosas muy importantes que nos marca la convención, y por eso México tuvo que hacer ajustes legislativos y declararon inconstitucional en 2019 el artículo 450, fracción segunda, fue declarado inconstitucional. Falta hacerle la reforma, ¿ok? Pero al menos la Suprema Corte ya dijo que es inconstitucional porque desconoce la personalidad jurídica de las personas con discapacidad. Eso es incompatible con la convención y por ello hubo que declarar la inconstitucionalidad. Y ahorita lo que se está esperando es una propuesta de reforma al respecto. Me dijeron que ahí van, que están en discusiones. El otro día hablé con el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y le pregunté sobre ello, ¿no? Como fui su alumna, pues me deja hacer metiche. Y me dijo, me enseñó incluso una carpeta que tiene de las propuestas legislativas para ver cómo modelan ahora el 450. ¿Se acuerdan que lo estuvimos viendo hace unas clases, 2 meses? Bueno, lo van a reformular ese artículo porque era incompatible con la convención.
por esto que ahorita les voy a explicar, que ¿Cuál, es sí, Fanny. perdón, cuál artículo dijo? ¿No era 219? No, era el 450, Ah, perdón, ok. Gracias, Doc. fracción segunda. La fracción segunda es la que está declarada inconstitucional Ok. del Código Civil del DF. Gracias, doctora. No hay de qué. Entonces, por esos artículos ahorita lo detuvieron y viene la reforma. Yo creo que en unos meses estará esa reforma a ver cómo queda. Ya le preguntaré yo al magistrado, pero es por esta parte que nos enmarca la convención, que en su artículo 12, esto es muy importante, dice, los estados partes reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Esto que decíamos, no porque sea incapaz, ya no le vamos a dar voz ni voto, ni vamos a preguntarle su parecer, qué es lo que opina, cómo se siente, si está o no de acuerdo. Esto se tiene que abolir, es una práctica que ha existido durante mucho tiempo y se tiene que abolir. Incluso, bueno, lo veíamos con el documental de Britney Spears, como por completo se le desconoció personalidad jurídica, ya no fue tomada en cuenta a ella a partir de que se le estableció la tutela. Incluso ya desde audiencias previas ya no se tomaba en cuenta lo que ella señalaba por su condición. Entonces, como ven, la convención dice no, en todo momento va a tener derecho a la persona con discapacidad al reconocimiento de su personalidad jurídica, ¿sí? Porque está dando por asentado que ya tiene personalidad jurídica, ¿vale? Y que quien no se la reconoce, bueno, ahí vienen las responsabilidades, pero esa persona per se, por sí, ya tiene personalidad jurídica, ¿sale? Fanny. Ay, qué pena, que la estoy interrumpiendo. Es que yo estoy muy confundida con el tema del juicio de interdicción y la personalidad jurídica. Ujú. Yo no he leído la convención, sí la voy a leer porque es de interés personal, pero aquí, o sea, según la entrevista que vimos de la Suprema Corte, tengo una confusión bien grande, Doc. Decía pues no sé, la persona, la experta, que el juicio de interdicción no era amigable con la convención. Y yo digo, lo pregunto porque es de mi interés. Yo tengo una niña especial y pues quiero que tenga sus derechos, ¿verdad? Lo que le corresponde a ella y sus amistades. Entonces, yo aquí tengo esa duda, no me queda claro, no entiendo bajo qué circunstancia el juicio, porque entiendo que bajo las condiciones y las circunstancias de una persona con discapacidad, el cuidador principal hace todo este juicio, ¿no? Pero, ¿por qué la experta en la Suprema Corte dice, en lo que nos mandó usted, no es amigable, que no es amigable con el juicio? Entonces yo entro, porque yo iba a empezar el rollo de, no, yo le hago la meto a hacer el juicio de interdicción para que tenga una personalidad jurídica, bajo mi custodia, ¿no? Yo soy su cuidador primario, soy su mamá. Pero cuando veo esto, entro en confusión, si Ah, preguntar clases atrás. La verdad, la primera me dio pena y la segunda se me olvidó, pero ahorita sí se lo quiero preguntar, perdón. sí, no te preocupes, Fanny. Sí, es que como se venía tramitando, la verdad es que era un juicio que sí desconocía por completo la personalidad jurídica de la persona con discapacidad. Porque te voy a decir lo que pasaba. Pero eso no es por la institución, es por cómo, ¿qué pasaba a mí? ¿Qué me pasaba cuando yo iba a pedir un tipo de juicio de interdicción? De inmediato empezaban a preguntar todo al abogado y jamás se dirigían a la persona que iban a declarar incapaz. Jamás, ¿eh? En ningún momento. Incluso cuando se pedía en el juicio, por formalidad del juicio, darle uso de la voz, era muy reducido.
casi no se tomaba en cuenta lo que la persona señalaba por esta creencia que se tiene de, pues esta infantilización de, pues no sabe y entonces lo hago. Estas prácticas, Fanny, ya se están aboliendo y ahorita se está dando mucha capacitación. Incluso los jueces tienen un protocolo especializado para impartición de justicia para personas con discapacidad y tienen que acreditar cursos respecto a ese, ¿no? Hay otros protocolos, pero menciono este que es muy esencial, porque se está dando ahora capacitación y sensibilización a los juzgadores para este tipo de casos y que ellos sepan muy bien qué están haciendo y cómo darle su lugar a la persona, ¿sale? Entonces, yo lo que te digo es, eso es lo que se detectó en la tramitación del juicio. El juicio per se no nos marcaba que se le desconociera la personalidad jurídica, no. Era ahí, y es yo creo que lo que quiso decir la experta, la forma en cómo se estaba tramitando el juicio de interdicción sí era incompatible con la convención. No se les daba el uso de la voz, no se tomaba en cuenta lo que decían, en absoluto. Era como si la persona no existiera, a pesar de que estuviera ahí en la audiencia frente al juez o frente al secretario de acuerdos, era como si no existiera. Así es como se tramita, ¿no? Se tramitaba, perdón. Ahorita lo que se quiere con las reformas, con los nuevos criterios, con este protocolo de impartición de justicia, que están obligando a los jueces, porque me consta que vayan y tomen los cursos y que lo hagan, y que incluso ahora uno se puede quejar, ¿sí? El abogado puede pedir vista al Consejo de la Judicatura o al Instituto Judicial para que vean, o sea, queja respecto a que el juez no está siguiendo los parámetros del protocolo de impartición de justicia o que se le está también desconociendo personalidad jurídica. Eso es a lo que se refería y por eso están cambiando mucho estos parámetros de cómo el juez se acercaba o los impartidores de justicia o los secretarios de acuerdos, cómo se acercaban a hacer el trámite, porque ahora lo que se les está pidiendo es que en el juicio de interdicción obligatoriamente le pregunten a la persona en todo momento, a la persona con discapacidad, qué es lo que quiere, si necesita asistencia, tienen que medir el grado de discapacidad que tienen para para individualizar la sentencia. O sea, ahorita se le da mucho ya esta asistencia a las personas, se les toma en cuenta, Fanny. Y desde luego, o sea, yo te diría, lo mejor y más seguro con una persona con discapacidad jurídicamente es sí hacerle el juicio de interdicción y vas a encontrar, tienes que, y si no me dices y yo veo la tramitación y te puedo también ir a asesorar, no tengo inconveniente, pero yo creo que puedes tener un buen abogado al respecto para no estar yo de metiche. Eh, Vas a encontrar que ahora es muy amigable la substanciación del juicio, el procedimiento es mucho más amigable por todo el paquete de reformas que hemos tenido y los criterios de la Suprema Corte. Entonces, la experta ahora sí que estaba diciendo ahí, estaba contextualizando ella, ¿por qué había sucedido esto de los nuevos criterios? ¿Por qué se necesitó un protocolo de impartición de justicia para personas con discapacidad? ¿Por qué en su momento se le declaró inconstitucional a la fracción segunda del 450? Es lo que ya estaba diciendo, porque sí, efectivamente, o sea, en tiempo pasado era muy nefasto tramitarlo porque no se le tomaba en cuenta a la persona. O sea, era como si no existiera ahí. Pero ahorita te digo, ten la seguridad que si haces el trámite, no tiene que haber este tipo de situaciones porque ya se ha trabajado mucho al respecto en Poder Judicial, Fanny, ¿sí? Entonces ya es un juicio que se ha hecho ajustes legislativos y de procedimiento para que no sea incompatible con la convención. ¿Vale? Ok. Gracias, Doc. No, no hay de qué. Sí, no, sí es muy pertinente ahí tu duda. ¿Qué más dice el artículo 12? Que los estados partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida. Por eso vimos la Suprema Corte también, los tribunales están promoviendo este modelo de tutela que le dicen de asistencia. Es decir, reconoce, ¿por qué? ¿Por qué te doy asistencia? No te digo que no sepas hacer las cosas, te asisto, porque tú ya sabes,
A lo mejor necesitas un poco de más ayuda, pero tú sabes al final del día y eres centro de decisión. Por eso yo te asesoro, ¿no? Es como cuando van con el abogado. Bueno, van porque necesitan asistencia, ayuda, pero no porque realmente estén anulados en la vida y no sepan qué hacer, ¿no? O sea, con el abogado pues, Pero, no llegamos así. perdón, Sí. pero en el artículo 12, en la fracción 2, Ujú. es que depende del diagnóstico, ¿no? Ah, Porque, claro, claro. porque digo, una persona nos mandó a ver la alma de atleta, ¿no? Parálisis cerebral Ujú. maravillosa, ¿no? Muy trabajada. Pero, por ejemplo, en un niño con un autismo severo Ah, o con un síndrome de Down, mosaico, no sé, 5, ¿no? Por decir, estos chavos no pueden de pronto tener, tener la estructura, ¿no? Para poder solicitar jurídicamente una necesidad que ellos pudieran tener, ¿no? ujú. A mí me queda así como, se me grabó mucho en la mente siempre lo que usted dijo, el traje a la medida. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de chavos que tienen un diagnóstico severo y que no tienen, no están en esas condiciones hasta neurológicas, si usted quiere, de poder tener o tomar decisión al respecto de un derecho que les corresponde? ¿Qué pasa aquí? Se hace juicio, por supuesto, aquí sí o sí se tendría que hacer Ahí el sí. juicio de interdicción, pero, ¿qué onda con esto que está diciendo usted? Eh, o sea, como que, digo, es que este rollo legal se me hace así como, sí, Disneylandia, algo fantasioso, no sé, Sí, discúlpeme, la Fanny. verdad es que no le agarro No, mucho la hora. no te preocupes. Por eso yo les decía cuando vimos juicio de interdicción, si te acuerdas, si no acá lo recuperamos, que en la sentencia se tiene que establecer el grado de incapacidad que tiene la persona, ¿sí? Es que la sentencia, y como bien dices, una cosa es tener alguna parálisis, que digamos una persona paralítica, no le vamos a hacer un juicio de interdicción. El juicio de interdicción realmente está más para asistir a personas que realmente sí necesiten esa asistencia en lo jurídico, porque les va a costar comprender, dimensionar los alcances de ciertos pactos, de ciertos contratos que lleven a cabo. Entonces, por eso el juez, cuando me haga el juicio de interdicción, y eso viene artículo expreso, me tiene que definir qué grado de incapacidad tiene y para qué está inhabilitado jurídicamente y para qué sí está habilitado jurídicamente. Y entonces se marca que el tutor lo tiene que asistir para aquellas decisiones que está inhabilitado, ¿ok? A lo que voy es, no le niego toda la capacidad de ejercicio. Yo no puedo decir, ay, no, es que tú de plano no sirves para nada y no firmas ya nada y no te, no, al contrario, en este aspecto tengo que individualizar, como bien dices, el traje a la medida. Por eso en la sentencia me tiene que decir cuál es el grado de incapacidad. Que también yo les decía, la capacidad de ejercicio es graduable. No es lo mismo la capacidad de ejercicio de un chico de 16 años que ya entiende un poquito más las cosas y dimensiona que uno de 12. La capacidad de ejercicio siempre es graduable. Y en ese sentido es que en el juicio de intervención, en la sentencia, me tiene que individualizar el juez y me tiene que decir para qué cosas sí y para qué no. Y habrá casos en los que me diga, necesita asistencia de tiempo completo, ¿no? Y esas serán las funciones que tenga el tutor. Es que ahí por eso el juicio de interdicción es muy importante hacer. Se le congeló la, se congeló, doctora, no se escucha. Ay, no se No, no, no se escucha. escuchó, se congeló, está congelada. Y yo creo que es lo mejor, maestra.
Debe estar, de seguro, conectada a su mami a Netflix. También por la lluvia se está yendo la luz y el internet en varias zonas. Efectivamente, Ignacio, hace un momento aquí en tu casa se fue la luz y perdí el internet. Esperemos un momento, gracias. ¿Listo? ¿Me escucha? Sí, doctora. Sí, le escuchamos, maestro. Gracias. No se escuchó nada, ¿verdad? Bueno, me voy a repetir ya, pero más sintetizado. Tiffany, en este aspecto, acuérdate que en la sentencia, porque cuando veíamos juicio de interdicción, decía un artículo sentencia, el juez me tiene que decir cuál es el grado de incapacidad de la persona, discapacidad, y tiene que enmarcar qué actos jurídicos no puedes decir, qué puede hacer en la vida jurídicamente hablando y qué no sin asistencia, porque va a necesitar esta asistencia y para eso le marcan alto. Es la sentencia la que me marca esta situación. Por eso, lo que me dice aquí el artículo 12, pues no está, porque realmente esta parte del apartado 2, lo que me dice, personas tienen capacidad jurídica, las personas con discapacidad, sí, en en todos los aspectos de la vida, sí, por eso el juez dice, bueno, teniendo en cuenta eso, para qué sí necesitarás asistencia y para qué no vas a necesitar asistencia. O también si necesitas asistencia de tiempo completo, porque como bien dices, Fanny, condiciones que no permiten a la persona pues mundo y comprender el alcance de sus decisiones jurídicas. Entonces va a necesitar asistencia de tiempo completo. Pero, o sea, a lo que voy aquí, de eso, a que yo lo trate como disponga y diga, "Ah, pues no sabe porque tiene esta condición y yo hago todo por él, diferente, porque si yo tomo esa actitud con la persona, sí estoy su personalidad jurídica y su capacidad jurídica. Eso es lo que, por eso la redacción del artículo 12, eh, en fin, creo que sí, Fanny. Doctora, pero disculpe, le pregunto porque lo ignoro. ¿Y un juez está capacitado realmente para él determinar la situación o bajo qué Es que argumentos él por eso, se basa ajá, para no es hacerlo? que veíamos en el juicio de interdicción igual, se tienen que presentar, o sea, no, es que el juicio de interdicción, por eso vimos antes juicio de interdicción, acuérdense que veíamos, tienen que estar dos peritos, es decir, dos expertos. Tienen que presentar su pericial y decir, bueno, es que la persona presenta esto, ¿no? Y el juez tiene que tomar en cuenta eso para establecerlo, ¿no? O sea, no es la decisión así porque sí, no, tiene que estar asesorado y por eso el juicio de interdicción intervengan estos expertos, Fanny, sí. Ok. Gracias, doctora. No hay de qué, Fanny, es que también ay, no sé qué pasa. Bueno, entonces, pues, como les digo, se formula en atención a este artículo, porque les digo, antes lo que pasaba es, lo declaro nada jurídicamente hablando, antes así era. Eh, eh, por eso
de que el juicio de interdicción sea un sustituto de la voluntad de la persona. No, me está diciendo, busca un modelo, ¿no? Y por eso dice, no, que el modelo quede enmarcado en tu sentencia, el modelo de en la discapacidad. Tienen que, porque tenemos que tomar en cuenta, pues, diga, en la medida de lo posible. Esto es lo que se quiere lograr y esos criterios que vimos en clases pasadas, porque los emitió esto que luego vieron con la experta que nos está justificando porque están saliendo en ese sentido, es por los ajustes legislativos que para cumplir con esto que le marca aquí el artículo, por ejemplo, acá el 12 y todo de la convención, ¿sí? Entonces a eso se refiere, porque hay cosas que las personas necesitarán toda la asistencia, pero habrá otras en las que lograr que no se anule por completo la participación de la persona. No queremos eso. No porque tenga un juicio de interdicción quiere decir que ya nunca pueda dar ni ser tomada en cuenta en absoluto. Esto es lo que se quiere lograr. Y luego en el punto 3 del artículo 12 dice que los estados parte adoptarán las medidas para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que por el ejercicio de su capacidad jurídica, ¿ok? Igual, esta parte que nos estaba diciendo, oye, presta la asistencia, oye, viene el juicio, tiene el protocolo de impartición de justicia para personas con discapacidad. Bueno, si puedo, veo un poquito con ustedes porque es un protocolo amplio. Bueno, el contenido nada más que excede la clase. De hecho, en su programa no viene, pero si puedo, se los traigo un poquito y lo vemos, ¿sí? Ahí en el protocolo conmina al juez, le dice, tienes que buscar, establecer muy bien cómo es que la persona va a acceder a garantizar su capacidad de ejercicio en la medida de lo posible. Tienes que establecer muy bien, incluso en este protocolo señala, y si es una incapacidad, tienes que volver a ajustar o en cualquier momento hay la libertad de parámetros de esa sentencia y establecer qué puede ahora sí puede hacer. O sea, incluso la sentencia en este caso quedará ulteriores procedimientos, pues para que se modifique la sentencia o el ajuste con alimentos. También se hace en la sentencia de interdicción, ¿no? Porque puede ser que tenga una discapacidad transitoria y que la rehabilitación, etc., pueda ir mejorando. Entonces también estos ajustes el juez, porque acuérdense que el único, así nuestra legislación, solamente para decir, oye, esta persona es incapaz, solamente lo puede hacer el juez, ¿no? Solamente por profesional se puede establecer esta parte. Por ello es que también se conmina la Corte de Justicia a que lo hagan, a que vayan ajustando la misma sentencia por dejar a la persona igual, puede ser que afortunadamente cambie su situación y entonces no la vamos a cosificar en una situación anterior. Hay que los estados parte adopten medidas pertinentes para proporcionar el acceso a las personas, ¿okay? A esta parte de tienes que hacer flexibles tus procedimientos, ¿sí? En estos aspectos. Les digo, la verdad, la convención y a estos ajustes tenemos más flexibilidad para ayudar a nuestros clientes, porque antes a mí me tocó tramitar juicios en los que tomaba en cuenta en absoluto a las personas. Cuando a ellas, cuando ellos iba a ser la afectada y no se les tomaba en cuenta en absoluto. Ahorita todo está cambiando y se está trabajando mucho, ¿no? A mí me consta, y eso sí se los digo, doctor
Linares, que es el magistrado presidente del Tribunal Superior de la Ciudad de México, quien fue mi maestro. Él se la pasa haciendo cursos y obliga a los grados a ir a los cursos respecto a perspectiva de género y de justicia para personas con discapacidad. Y él tiene toda su carpetita de todo el material didáctico que les da en las clases, porque sí, me consta que sí, y capaz sí tienen cursos obligatorios en el tribunal de esto, ¿no? Y eso antes no se veía, ¿no? O sea, antes eso no importaba. Y es por estos ajustes que sí estamos viendo, afortunadamente, ¿no? Como les digo, sí, sí, no todo es negativo, ¿ok? Y continúa también este artículo 5 que también me parece importante, sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo. Los estados parte tomarán las medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar con discapacidad en igualdad de condiciones con los demás a ser propietarias, bienes, controlar sus propios asuntos económicos y tener acceso en igualdad de condiciones hipotecarios y otras modalidades de crédito financiero, y velarán porque las discapacidad no sean privadas de sus bienes de manera arbitraria. Igual, porque si se les dejaba alguna herencia, no van a tomar control de ella. Esto sí sucedía mucho, no podían disponer de sus bienes. Hablaba pues de la vida cotidiana, ¿no? Realmente sí había una clausura. Por eso, parte en la que, no, en la medida de lo posible, desde luego, siempre tomando en cuenta la condición de la persona, en esa medida tienes que acceda en igualdad de condiciones a ser propietaria, a heredar, a controlar sus propios económicos. Tienes que, esto es importante porque les digo, si no, definitivamente la persona y no es justo, porque no es un trato digno absoluto, ¿no? Eso hacemos con las cosas, o sea, las cosas no les preguntamos para su pareja. Pero con un ser humano no podemos hacer eso en la medida que sabemos que la persona entiende estas expectativas, deseos, necesidades. Es importante que los conozcamos y es importante ello, ¿no? Entonces, por eso, pues, enmarca al respecto la convención, ¿sí? Un aspecto muy relevante en la convención es la protección contra la violencia, ¿no? Los estados parte adoptarán todas las medidas de carácter legislativo, administrativo, social, otra índole, que sean pertinentes para proteger a las personas con discapacidad del hogar como fuera de él, contra todas las formas de explotación, violencia, todos los aspectos relacionados con el género. Bueno, como esta violencia, lo que se quiere hacer de visibilizar personas, de que nosotros salgamos, bueno, nos pongamos, uno en la vida siempre está en el centro, ¿no? Y es a veces complicado ver lo que el otro siente. Pues aquí es esta invitación de sensibilizar a las personas respecto, que falta mucho por hacer, sí, pero ya, les digo, por lo que ha sido legislación, tenemos bastante legislación al respecto, violencia, esta discriminación sistemática que sufren las personas con abusos, explotación, las que también están sometidas por ser grupos vulnerables, quiere combatirlo, ¿no? Porque esto también lo que hace es someter a mayor marginación o cosificar más a estas personas. Muy, muy doloroso. Entonces, también la convención trata de, ¿no? Incluso aquí tuvimos ajustes legislativos en la ley contra la discriminación, ¿no? Por este tipo de disposiciones que venían en la. Los estados parte tomarán todas las medidas pertinentes para promover la recuperación física, cognitiva y psicológica, la rehabilitación y la reintegración social de las personas con discapacidad,
que sean víctimas de cualquier forma de explotación, violencia o abuso, incluso mediante la prestación de servicios de protección. Dicha recuperación e integración tendrá lugar en un entorno que sea favorable para la salud, el bienestar, la autoestima, la dignidad y la autonomía de la persona, y que tenga en cuenta las necesidades específicas del género y la edad. Y vean cómo remata aquí. Las necesidades específicas por género, edad y demás, que yo agregaría y demás que puedan existir. Sí, tenemos que hacer estos trajes a la medida, que es algo que vamos a ver eso sí ya viene, porque me la paso aquí haciendo comercial y dirán, la maestra es bien política porque nada más promete y no cumple. Pero no, ahora sí ya lo vamos a ver. Esta parte es lo que precisamente estamos viendo que solamente se abocan a dar cierta ayuda económica, pensando que solamente con esta ayuda económica vamos a sanear mucho de la situación. Pero no, no, esto no va a suceder así. Necesitamos buscar el medio, las herramientas, los instrumentos para detectar cuáles son necesariamente rehabilitar y reintegrar a estas personas con discapacidad, ¿no? Es algo que nos está marcando la convención y esto sí nos ha faltado, ¿sí? Así como les digo, ha tratado de fortalecer el reconocimiento de la personalidad jurídica y se ha logrado, sí, pero esta parte sí está faltando. Desde mi punto de vista y de la información que yo he encontrado y que incluso discutía yo el otro día con el juez este que tanto les menciono, el magistrado, lo discutíamos. Es que no hay realmente políticas públicas, ¿no? O sea, lo discutíamos, decíamos, y deseamos esta parte, es hacerle un traje a la medida y lo decimos, y no hay el instrumento necesario, no vemos ninguna iniciativa. A ver si lo logramos eh, establecer, ¿no? A ver si lo nos falta. Ven, veo algo en el chat. Voy. Doctor, sí, el magistrado se llama Andrés Linares Carranza, ¿sí? Él es el consejero ahorita presidente del tribunal y es muy activo en Muchas esto gracias. más, por cierto. Ay, sí, él es muy activo, es magistrado, tiene su programa en Facebook y pues no queda grabado, pero tiene su programa los jueves a las 6:30 de la tarde. Y prometió que iba a hablar de discapacidad, me dijo que iba a hacer uno, que iba a invitar a algún experto. Entonces, si lo quieren ver, él anda muy comprometido en esas cosas, lo cual es bueno. Tener a alguien en el sistema de impartición de justicia con esa visión es muy, muy bueno y gratificante. Esto es del artículo 15, Fanny, esta parte. Sí, me faltó incluirlo, discúlpame, pero es del artículo 15. Sí. Inclusividad, otro concepto que nos va a ayudar muchísimo y que tenemos que tener muy, muy presente. Los estados parte en la presente convención reconocen el derecho en igualdad de condiciones de todas las personas con discapacidad a vivir en la comunidad con opciones iguales a las de las demás y adoptarán medidas efectivas y pertinentes para facilitar, el pleno goce de este derecho por las personas con discapacidad y su plena inclusión y participación en la comunidad, asegurando en especial que, voy a seguir, las personas con discapacidad tengan la oportunidad de elegir su lugar de residencia y dónde y con quién vivir en igualdad de condiciones con las demás y no se vean obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida específico. B. Las personas con discapacidad tengan acceso a una variedad de servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de la comunidad, incluida la asistencia personal que sea necesaria para facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad y para evitar su aislamiento o separación de esta. C. Las instalaciones y los servicios comunitarios para la población en general es disposición en igualdad de condiciones de las personas con discapacidad y tengan en cuenta sus necesidades. ¿Sí? Entonces, inclusividad se ve así, digamos,
pues es un concepto pequeño ahí que está pero esa palabra pues nos dice mucho y hay que hacer mucho ahí, hay que construir mucho. En cuanto a esta parte primera que dice, las personas con discapacidad tengan la oportunidad de elegir su lugar de residencia, sí. De hecho, yo he visto sentencias de tribunales en las que les reconocen plenamente que la persona con discapacidad, a pesar de que tenga el juicio de interdicción, ella pueda decidir el lugar de residencia y dónde quiere o con quién vivir. Desde luego, cuando la persona puede tomar esta decisión por su condición, porque cuando no y necesita la asistencia, pues no se le puede dar oportunidad de ello. Pero a mí sí me ha tocado en algunos casos donde sí se puede afortunadamente y se brinda esta posibilidad y se establece en la sentencia, se reconoce plenamente que la persona lo pueda decidir, ¿no? En cuanto a asistencia domiciliar y residencial y otros servicios de apoyo a la comunidad, bueno, esto también hace falta. Aquí lo que sucede con el juicio de interdicción, por ejemplo, es que el tutor se queda a cargo de esta parte, de esta asistencia, porque también se acuerdan que cuando vimos obligaciones del tutor, ¿no? Decía, el tutor pues tiene que proveer las necesidades, proporcionar educación, velar por la salud, incluso decía, si hay rehabilitación, tiene que incluir a la persona en ello y se tiene que hacer cuando tiene la obligación de. Entonces, en este caso al tutor le corresponde, de acuerdo a lo que tenemos nosotros en nuestra legislación vigente, que yo creo que también aquí hay mucho por hacer. Hay instituciones que podrían brindarnos bien más estos servicios o crearse. Creo que ahí hace falta mayormente esto. Es de lo que nos estamos careciendo desde mi punto de vista y en mi experiencia personal, porque lo que queremos, bueno, pues es realmente sí incluir a la persona y no marginarla, ¿no? Es decir, quédate tú en ese mundo que tienes y ya, no hay más, no puedes acceder a más. Yo creo que eso es muy triste y reduccionista hacérselo a las personas y muchas durante años sufrieron eso, ¿no? Eh, Digo, al rato les hablo de casos de incluso de personas famosas que sufrieron esa parte, ¿no? Pero bueno, para no ponerme muy densa, el chiste es que se está tratando, nos falta todavía, porque falta todavía esta red de realmente servicios o instituciones que nos ayuden a esta asistencia domiciliar residencial y otro tipo de servicios. Veremos si me da tiempo, no, si me va a dar tiempo, pero esta clase no. Lo que ha tratado de hacer Alemania para incluir, ¿no? Cómo le ha hecho en esta parte, sobre todo para resaltar esto que dice el inciso B del artículo. Y en cuanto a instalaciones, servicios comunitarios, bueno, va de la mano para la población en general, para disposición de igualdad de condiciones. Esta parte de pues, que existan elevadores, rampas, que las instrucciones estén también disponibles en braille, que existan personas que ayuden en el lenguaje de señas, por ejemplo. Esto se está tratando también de implementar, como en las otras clases me decían, bueno, creo que decían de Reforma, ¿no? Que estaba muy bonito y porque es zona turística, sí. ¿Qué pasa en otras partes del país donde no hay la infraestructura suficiente? No simplemente ahorita lo decíamos con las aulas. A veces para los pobres niños zurdos es muy complicado y sí se los digo porque mi hermano es zurdo y en ese aspecto era complicado la banca incluso, ¿no? Y me tocó ver en mi tiempo padres de familia que el hijo era zurdo y compraban la banca y la donaban a la escuela para que le siguiera sirviendo a otros niños, ¿no? Entonces, a lo que voy es que en infraestructura falta todavía mucho por hacer para que realmente se alcance esta inclusividad, podamos cumplir realmente con la inclusividad, perdón. Habilitación y rehabilitación, que es otra parte muy importante que nos marca, ¿sí? Los estados parte deberán adoptar, todas las medidas efectivas y pertinentes, incluso mediante el apoyo de personas que se hallen en las mismas circunstancias, para que las personas con discapacidad puedan lograr y mantener la máxima independencia
capacidad física, mental, social y vocacional, y la inclusión y participación plena en todos los aspectos de la vida. A tal fin, los Estados parte organizarán, intensificarán y ampliarán servicios y programas generales de rehabilitación y habilitación, en particular en los ámbitos de la salud, el empleo, la educación y los servicios sociales, de forma que estos servicios y programas comiencen en la etapa más temprana posible y se basen en una evaluación multidisciplinar de las necesidades y capacidades de la persona. B, apoyen la participación e inclusión en la comunidad y en todos los aspectos de la sociedad, sean voluntarios y estén a disposición de las personas con discapacidad lo más cerca posible de su propia comunidad, incluso en las zonas rurales. Estas partes que nos marcan que, aquí sí también les digo, nos hace falta trabajar esta parte, sí, nos hace falta, tenemos un área y yo tenía una exalumna en parte de IMSS en medicina del trabajo, veía esta forma de habilitar y rehabilitar y se me está olvidando cómo se llama, pero bueno, IMSS tiene este centro donde ayuda a capacitar a las personas para habilitarlas y rehabilitarlas y que se inserten en el mercado laboral, incluso tiene convenios para que las personas puedan para que las empresas contraten a este personal y establezcan también aditamentos dentro de los establecimientos donde van a estar estas personas y lleven a cabo sensibilización con el personal, ¿no? Así como también que tenga una infraestructura adecuada para las necesidades. Se ha tratado, pero es un esquema pequeño con IMSS. Reconozco lo que hace ahí en IMSS. Tengo alumnos que han trabajado en ello y yo celebro el esfuerzo, pero creo que necesitamos más esta parte y va igual en, bueno, ¿qué vamos a generar? ¿Qué instrumentos vamos a generar para que realmente hagamos posible esto? ¿No? No solamente a nivel de establecerlo en legislación, que sí es muy importante, sino de qué manera lo vamos a echar a andar, ¿no? Como me decía mi maestro, me decía, no celebre cuando le den la sentencia, ¿no? Favorable. Celebre cuando realmente recupere el inmueble, ¿no? Materialmente y se lo pueda usted estar entregando a su cliente, me decía, "Pues sí, y yo después, a muchos años después me di cuenta, ¿no? Que tenía la sentencia bien bonita y no podía hacer el desalojo, ¿no? Digo, por ejemplo. Entonces, aparte de la legislación, sí necesitamos hacer más, sí, necesitamos apoyar estas partes para que realmente sea algo aterrizable, sea algo que lo logremos materializar efectivamente esta habilitación y rehabilitación. ¿Ok? Otras obligaciones, y ya me voy hasta el artículo 35, estos primeros que vimos son del 1 al 20, que son un resumen, del 1 al 25, perdón, son un resumen de lo más importante. No, les digo, no quise traer toda la convención porque tampoco se trata de leer todos los artículos, realmente es conocerla y si algún día nos preguntan, bueno, ya más o menos la conozco y sé cuál es su alcance, su contenido, eh, y ya puedo yo mismo remitirme a ella, ¿no? Esto es realmente más clase de orientación respecto a la convención, el que veamos exhaustivamente todos los artículos. Otras de las obligaciones que tienen los estados parte, y esta también está bien importante, es que al menos cada 4 años tienen que rendir ante el comité. Hay un comité que se constituye, que también viene en la convención, cómo se va a constituir, cómo se va a integrar, todo esto, la vigencia en el cargo, etc. Viene en la convención, ¿sí? Pero, ¿qué le dice? Que cada 4 años a todos los estados signantes, firmantes, tienen que rendir un informe sobre el estado de los derechos de las personas con discapacidad en su país. Esto es importante porque de aquí se emiten también las recomendaciones o cuando también hay quejas a nivel internacional y acaban en los tribunales internacionales y se dan cuenta de alguna inconsistencia que está llevando a cabo el Estado, que está desobedeciendo algo, pues vienen las recomendaciones. Para esto ayuda para ver el grado de actividad que está haciendo falta. Entonces tienen la obligación de no nada más es de, ya firmé,
ya la ratifiqué y todo. No, tienen que estar rindiendo los informes cada 4 años al menos, ¿sale? Esto es, lo vamos a pulir con ay, lo vamos a pulir con la, con la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que ya ahorita ya no me va a dar tiempo. Lo vemos la siguiente sesión, eh, esa ley. Porque la ley, de hecho, esa ley se hizo desde que se firmó la convención, entonces hubo la necesidad de hacer los ajustes legislativos y se hizo la ley. ¿Ok? Vamos a ver la ley general porque me va a aburrir. Y ocupo la ley general porque las leyes generales siempre son, ¿cómo decirles? Como el ejemplo para que legislen el resto de estados ya particularmente. Entonces, normalmente todas las leyes de los estados son una calca, una copia, salvo que hacen sus ajustes, pero son una calca o una copia de la ley general. Por eso vamos a ocupar la ley general, ¿sí? Y la veremos con calma, con detenimiento. Eso será en la segunda, en la siguiente sesión para que nos quede muy bien esta parte y veamos pues, el marco legal que tenemos. Y también otra reforma y ajustes que se hizo por la convención, no solamente se generó esta, se hizo el protocolo de impartición de justicia para las personas con discapacidad, se hicieron observaciones y reformas en la ley para prevenir y erradicar la discriminación. Se hicieron también reformas en la Ley General de Igualdad entre Hombres y Mujeres. Entonces se hicieron muchos ajustes legislativos por lo que se contrajo, las obligaciones que contrajo el Estado mexicano en atención a la convención, que todavía falta trabajar al respecto, porque les digo, sí hay bastante laguna, ¿no? Incluso todavía falta, y eso es algo que no pensé yo esa vez, pero tiene razón. Es que como estuve hablando con mi maestro, cada que me lo encuentro me pone a pensar más el maestro y me dice, es que deberíamos de empezar por homologar la forma de substanciación del juicio de interdicción en todos los estados, me dice, porque sí varía. Y yo dije, sí, tiene razón. Eso también nos hace falta, ¿no? Un parámetro para que todos los juicios de interdicción estén igual en toda la República Mexicana. Porque el problema sí, ¿no? Que no es problema, pero operativamente nos da de qué hablar. Es que como yo les dije una vez, la materia civil es materia local. Entonces quiere decir que cada estado regula, ¿ok? No es como la materia fiscal. La materia fiscal es materia federal. Y entonces la federación regula y todos nos sometemos a, en derecho civil no. Como es materia local, cada estado puede decidir. Y eso nos da un montón de variaciones en la ley y aplicación de instituciones jurídicas. Preservan el espíritu, sí, no varían tanto, ¿no? Así drásticamente, dramáticamente, no hay esta variación, pero sí se atienden cada una a sus asegúnes. Y si realmente, como bien decía el maestro, si queremos garantizarles el acceso a la justicia a las personas con discapacidad, decidimos cómo se sustancia el juicio de interdicción en toda la República Mexicana, me dice, incluso para cumplir con los parámetros de la convención. Sí, ese es otro punto que cuando yo vi juicio de interdicción con ustedes no se los mencioné, pero habría que trabajar también en esa parte, ¿no? Como ven, hay mucho trabajo aquí, tenemos mucho por hacer, pero ahí vamos, ¿no? Tampoco está tan mal la cosa, tampoco está tan mal. ¿Dudas, comentarios? No, Ok. Entonces, Nos deja mucho nada que más. pensar, vamos. Sí. Sí, sí, sí. No, no se crean, yo también, cada que les estoy preparando material, o busco material, leo o cualquier cosa, voy a conferencias, yo también me quedo como que, ay, falta mucho, tengo muchas cosas que hacer aquí, trabajar mucho.
Eh, sí, yo también ando, piénsele y piense, créanme. Bueno, eso es lo importante de las clases, ¿no? Que lo pongan uno a pensar. Claro. Entonces, vamos con la asistencia. Vanessa, Presente, Miss. Marian, tenía problemas. Fanny, Presente, pero Mariana anda con el tema del internet, ¿no? Por la ah, cuestión de la lluvia y pues lo de la luz, pues, que sí, se está yendo. ajá, sí, no te preocupes, sí, por eso preguntaba. Sí, gracias por decirme, Fanny, gracias, o Ah, por recordarme, es que se me va a mí la onda, gracias. Ricardo, Presente. Julio César, Estoy en la camita, pero estoy presente. muy Me bien, en la camita. muy bien, esa es la actitud. Montserrat, Montserrat, Miriam, Presente, Miss. Mariana, Presente. Tatiana, Presente. Ana Estefanía, Presente. Mónica Mariana, Presente. María Jocelyn, Presente. Mónica Robles, Presente, Miss. Gali, Janet, Presente, buenas noches. buenas noches, Andrea, Presente, Miss. Trisha, Aquí. Ignacio. Presente. Gracias. Pues lo voy a dejar hasta acá. Hoy no les dejo tarea para que se emancipen más o menos. Ay, sí. Por el puente. Y el martes sí discutimos lo de la película, porque nos va a servir también como preámbulo, porque vamos a ver ya más en concreto los derechos de las personas con discapacidad que contempla la ley. Y uno de ellos, bueno, pues es que puedan acceder al deporte, etc., a la recreación. Entonces, por ahí también la podemos enlazar con los comentarios que pertinentemente ustedes harán. Me quedo con quienes me pidieron que me quedara. Gracias por el tiempo, la paciencia y todo el esfuerzo. Cuídense mucho. Gracias, Muchas maestra. gracias, doctora. Que pase buenas noches. Gracias, Muy buenas, igualmente. Buenas noches. buenas Buenas noches. noches a todos. Bye. Bye. Bye.